Capítulo 10. Oración nacida de la compasión. Abre tu Nuevo Testamento, llévalo contigo a tus rodillas y pon a Jesucristo delante de ti. Eres como David en el Salmo 63. Está tu alma sedienta de Dios, y tu carne anhela a Dios en una tierra seca y sedienta donde no hay agua. Entonces pon a Jesús en el pozo de Samaria ante los ojos de tu corazón sediento. Y, de nuevo ponlo ante tu corazón cuando se puso de pie en el último día, ese gran día de la fiesta, y clamó diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. ¿Oh, eres como David después del asunto de Urías? Porque día y noche se agravó tu mano sobre mí, mi humedad se convirtió en sequía de verano. Entonces pon delante de ti al que dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿O eres tú el infeliz padre de un hijo pródigo? Entonces, pon a tu Padre Celestial siempre delante de ti, y pon al Hijo de Dios siempre delante de ti mientras compone y predica la parábola de todas las parábolas para ti y para tu hijo. Dr. Alexander Whyte. Hablamos aquí más particularmente de la compasión espiritual que nace en un corazón renovado y encuentra allí hospitalidad. Esta compasión tiene la cualidad de la misericordia y es de la naturaleza de la piedad, mueve el alma con ternura de sentimiento por los demás. La compasión se conmueve ante el pecado, el dolor y el sufrimiento. Se sitúa en el otro extremo de la indiferencia de espíritu ante las necesidades y los males de los demás, y está muy lejos de la insensibilidad y la dureza de corazón en medio de la necesidad, los problemas y la miseria. La compasión se suma a la simpatía por los demás, se interesa por ellos y se preocupa por ellos. La visión de las multitudes necesitadas y angustiadas y de los que no pueden valerse por sí mismos excita y desarrolla la compasión y la pone en acción. El desamparo atrae especialmente a la compasión. La compasión es silenciosa, pero no permanece aislada. Sale a la vista de los problemas, el pecado y la necesidad. La compasión sale en oración sincera, en primer lugar, por aquellos por los que siente y siente simpatía. La oración por los demás nace de un corazón compasivo. La oración es natural y casi espontánea cuando la compasión se produce en el corazón. La oración pertenece a la persona compasiva. Hay una cierta compasión que pertenece a la persona natural, que despliega su fuerza en simples dones a los necesitados y que no debe ser despreciada. Pero la compasión espiritual, la que nace de un corazón renovado, que es semejante a Cristo por naturaleza, es más profunda, más amplia y más propia de la oración. La compasión semejante a la de Cristo siempre lleva a la oración. Este tipo de compasión va más allá del alivio de las simples necesidades físicas que dice, que tengas un buen día, mantente caliente y aliméntate y vístete, a alguien necesitado. Llega más hondo y va mucho más lejos. La compasión no es ciega. En realidad, deberíamos decir que la compasión no nace de la ceguera. Quien tiene compasión de alma tiene ojos, en primer lugar, para ver las cosas que excitan la compasión. Quien no tiene ojos para ver la extrema pecaminosidad del pecado o las necesidades y angustias de la humanidad, nunca tendrá compasión por la humanidad. Está escrito. De nuestro Señor que, al ver a la multitud, sintió compasión de ella. Mateo 9:36. Primero vio a las multitudes con su hambre, su angustia y su condición desvalida. Luego vino la compasión. Después dijo a sus discípulos que oraran por las multitudes. El que ve a las multitudes y no se conmueve al ver su triste estado, su infelicidad y su peligro, es duro y está lejos de ser semejante a Cristo. No tiene un corazón de oración por la gente. Puede que la compasión no siempre mueva a la gente, pero siempre se mueve hacia la gente. Puede que la compasión no siempre lleve a las personas hacia Dios, pero llevará, y lleva, a Dios hacia las personas. Y allí donde es más impotente para aliviar las necesidades de los demás, puede al menos brotar en oración a Dios por los demás. La compasión nunca es indiferente, egoísta y olvidadiza de los demás. La compasión solo tiene que ver con los demás. Lo que más atrajo la naturaleza compasiva de nuestro Señor fueron las multitudes que estaban como ovejas sin pastor. Su hambre le conmovió, y la visión de los sufrimientos y enfermedades de estas multitudes despertó la piedad de su corazón. Padre de las misericordias, envía desde lo alto tu gracia todopoderosa, para formar en nuestras almas obedientes la imagen de tu amor.
Que nuestros pechos compasivos conozcan el generoso placer de compartir la alegría de los demás, y de llorar por su dolor. La compasión no solo tiene que ver con el cuerpo y sus discapacidades y necesidades. El estado de aflicción del alma y sus necesidades y peligros apelan a la compasión. El estado de gracia más elevado se conoce por la marca infalible de la compasión por los pobres pecadores. Este tipo de compasión pertenece a la gracia y no ve solo los cuerpos de las personas, sino sus espíritus inmortales, manchados por el pecado, infelices en su condición sin Dios y en peligro inminente de perderse para siempre. Cuando la compasión contempla este espectáculo de moribundos que se precipitan al juicio de Dios, prorrumpe en intercesiones por los hombres pecadores. Es entonces cuando la compasión habla de esta manera: pero mi compasión es débil, y solo puede llorar donde más ama, emplea tu brazo salvador, y convierte estas gotas de dolor en alegría. El profeta Jeremías declara esto acerca de Dios, dando la razón por la que los pecadores no son consumidos por su ira. Es por las misericordias del Señor que no somos consumidos, porque sus misericordias nunca disminuyen. Lamentaciones 3:22. Y es esta cualidad divina en nosotros la que nos hace tan semejantes a Dios. Así, encontramos al salmista describiendo a los justos que son pronunciados bendecidos por Dios como clementes y misericordiosos y justos, Salmo 112, 4. Y como un gran estímulo para los pecadores penitentes y orantes, el salmista registra algunos de los sorprendentes atributos del carácter divino de Dios. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y misericordioso, Salmo 145, 8. No es de extrañar, pues, que en varias ocasiones se diga de nuestro Señor que, mientras estuvo en la tierra, se sintió movido a compasión. ¿Puede alguien dudar de que su compasión le movía a orar por los que sufrían y se afligían al cruzarse en su camino? Pablo se interesaba maravillosamente por el bienestar religioso de sus hermanos judíos, se preocupaba por ellos, y su corazón estaba extrañamente caldeado de tierna compasión por su salvación, a pesar de que era maltratado y duramente perseguido por ellos. Al escribir a los romanos, le oímos expresarse así: Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome también testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque quisiera ser anatema de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Romanos 9:1-3. Qué maravillosa compasión se describe aquí para la propia nación de Pablo. No es sorprendente que él registre su deseo y oración un poco más adelante. Hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios con respecto a Israel, es para salvación. Romanos 10:1. Tenemos un caso interesante en Mateo que nos da cuenta de lo que excitó tanto la compasión de nuestro Señor. Y viendo la multitud, tuvo compasión de ella, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos, rogad, pues, al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. Mateo 9:36-38. De las afirmaciones paralelas parece deducirse que el Señor había llamado a sus discípulos a un lado para que descansaran un poco, pues tanto él como ellos estaban agotados por la excesiva carga que les imponía el incesante contacto con la gente, que no cesaba de ir y venir, y por su agotadora labor al atender a las inmensas multitudes. Pero las multitudes le precedían, en lugar de encontrar la soledad del desierto, la tranquilidad y el reposo, encontró grandes multitudes deseosas de ver y oír y ser curadas. Su compasión se conmovió. Las cosechas maduras necesitaban trabajadores. No llamó a estos obreros de inmediato por autoridad soberana, sino que encargó a los discípulos que se dirigieran a Dios en oración y le pidieran que enviara obreros a su mies. Aquí la urgencia de la oración se ve reforzada por la compasión de nuestro Señor. Es una oración nacida de la compasión por la humanidad que perece. La oración para que se envíen obreros a la mies del Señor es la obra de la Iglesia. La mies se echará a perder y perecerá sin los obreros, pero los obreros deben ser elegidos por Dios, enviados por Dios y comisionados por Dios. Pero Dios no envía a estos obreros a su mies sin oración. El fracaso de los obreros se debe al fracaso de la oración. La escasez de obreros en la mies se debe a que la Iglesia no ora por los obreros de acuerdo a su mandato. La recolección de las cosechas de la tierra para los graneros del cielo depende de las oraciones del pueblo de Dios.
La oración asegura suficientes obreros en cantidad y en calidad para todas las necesidades de la cosecha. Los obreros escogidos por Dios, los obreros dotados por Dios y los obreros impulsados por Dios son los únicos que irán verdaderamente, llenos de la compasión de Cristo e infundidos con el poder de Cristo. Su marcha será provechosa, pero estos obreros están asegurados por la oración. La garantía de obreros en número y carácter para satisfacer las necesidades de la tierra y los propósitos del cielo es el pueblo de Cristo de rodillas con la compasión de Cristo en sus corazones por los moribundos y por las almas necesitadas en riesgo de peligro eterno. Dios es soberano de la tierra y del cielo, y no delega en nadie la elección de los obreros de su mies. La oración le honra como soberano y le mueve a su sabia y santa selección. Tendremos que poner la oración al frente antes de que los campos del paganismo sean labrados con éxito para Cristo. Dios conoce a su pueblo y también conoce muy bien su obra. La oración hace que Dios envíe a los mejores, a los más aptos y a los más calificados hombres y mujeres para trabajar en la mies. Promover la obra misionera con nuestras propias fuerzas en lugar de las de Dios ha sido la deficiencia, la debilidad y el fracaso de la Iglesia. La compasión por el mundo de los pecadores, los caídos en Adán, pero redimidos en Cristo, moverá a la Iglesia a orar por ellos y la incitará a orar al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Señor de la mies, escucha el clamor de tus siervos necesitados, responde a la oración eficaz de nuestra fe, y suple todas nuestras necesidades. Convierte y envía más a tu Iglesia en el extranjero, y deja que hablen tu palabra de poder, como trabajadores con su Dios. Qué consuelo y qué esperanza llenan nuestros pechos cuando pensamos en uno en el cielo, que vive eternamente para interceder por nosotros, porque sus misericordias nunca disminuyen. Lamentaciones 3:22. Por encima de todo, tenemos un Salvador compasivo, que puede compadecerse de los ignorantes y de los que están en el error, porque él mismo también está rodeado de debilidad. Hebreos 5:2. La compasión de nuestro Señor le sienta bien para ser el gran sumo sacerdote de la raza caída, perdida e indefensa de Adán. Y si Él está lleno de tal compasión que lo mueve a la diestra del Padre para interceder por nosotros, entonces por toda señal deberíamos tener la misma compasión por los ignorantes y los que están en el error y expuestos a la ira divina que nos movería a orar por ellos. En la medida en que seamos compasivos, oraremos por los demás. La compasión no aplica su fuerza diciendo simplemente, calentaos y saciaos, como dice Santiago 2:16. Sino que nos lleva a arrodillarnos en oración por los que necesitan a Cristo y su gracia. El Hijo de Dios en lágrimas los ángeles asombrados ven, asómbrate, alma mía. Él derramó esas lágrimas por ti. Lloró para que lloráramos, cada pecado exige una lágrima, solo en el cielo no hay pecado, y allí no hay llanto. Jesucristo fue totalmente humano. Aunque era el Hijo divino de Dios, al mismo tiempo era el Hijo humano de Dios. Cristo tenía un lado preeminentemente humano, y aquí reinaba la compasión. Fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Días antes de su muerte, la carne parecía haberse debilitado bajo la terrible tensión que se ejercía sobre él, como debió encogerse interiormente bajo el dolor y el tirón. Al hablar a sus discípulos de su muerte inminente, dijo: Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pues para esto he venido en esta hora. Juan 12:27. En el huerto de Getsemaní, pocos días después y justo antes de ser arrestado, oró: Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Demostró tanta fortaleza y firmeza en su espíritu: para esto he venido en esta hora. El único que puede resolver este misterio es el que ha seguido a su Señor en la angustia, la tristeza y el dolor, se dio cuenta de que el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y viniendo a los discípulos, los halló dormidos, y dijo a Pedro: ¿Qué, no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:40 y 41. Todo esto calificó a nuestro Señor para ser un Salvador compasivo. No es pecado sentir el dolor y darse cuenta de la oscuridad en el camino por donde Dios conduce. Es humano clamar contra el dolor, el terror y la desolación de aquella hora.
Es divino clamar a Dios en esa hora, incluso mientras se encoge y se hunde, para esto he venido en esta hora. ¿Fallaré por la debilidad del cuerpo? No. Como Jesús, clamamos, Padre, glorifica tu nombre. Jesús pronunció estas palabras y, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Juan 17:1. Nos hace fuertes y verdaderos tener una estrella polar que nos guíe hacia la gloria de Dios.